Abran sus Biblias en Romanos capítulo 1. Estos son los fundamentos carismáticos. Vamos a enseñar la doctrina de la salvación durante esta sesión y luego vamos a tener el receso y vamos a tomar el examen parcial y voy a dar instrucciones cuando regresemos. Si nos podemos concentrar por estos siguientes 45 a 50 minutos aquí en la doctrina de la salvación y luego nos alistamos a tomar el examen parcial. Hemos estado hablando acerca de las distintas doctrinas y enseñanzas fundamentales para nosotros como creyentes. Hemos hablado acerca de la doctrina de Dios y en aquellas enseñanzas la revelación de que Dios, la mera existencia de Dios es sin cuestionamiento. Hemos hablado acerca de su carácter, de los atributos de Él. Dios es un Dios santo y poderoso. Luego hemos hablado acerca de la doctrina del hombre y de cómo el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios con el propósito de tener comunión y que el hombre lo adore. Y luego hemos descubierto por la caída de Adán que toda la humanidad fue separada de Dios y el plan de Dios fue frustrado. Pero hemos hablado acerca que Dios tenía un plan de redención, un plan de restaurar al hombre de regreso a Él. Y este es de lo que se trata la doctrina de la salvación y lo que vamos a hablar y vamos a enseñar en esta sesión, el plan de la redención, que es la doctrina de la salvación. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la revelación del plan de Dios para salvación. Y la Biblia es una revelación de Dios mismo y Dios hablándonos individualmente a nosotros a través de esa revelación de Dios. Y a través de esa revelación está este plan de salvación. Y en Romanos capítulo 1, verso 16, vemos que el plan de salvación en este verso está resumido. Dice Pablo escribiendo a la iglesia en Roma: porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A qué? A todo aquel que cree. Entonces Pablo dice que el evangelio, que son las buenas noticias, se trata y contiene dentro de sí el poder de salvación para todo aquel que cree, primero al judío y también al gentil o al griego. Entonces vemos aquí en este verso la revelación o la idea del evangelio, las buenas noticias mismas, es el poder de Dios para salvación. El poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y la palabra salvación es importante que la entendemos. Esa palabra no simplemente significa que tengas tu pasaje al cielo. Es una palabra que incluye muchos conceptos. Liberación y implica restauración total, sanidad, prosperidad, cordura mental. Es una palabra que lo incluye todo. Es un conjunto de todas estas cosas. Cuando hablamos de la doctrina de la salvación, es importante que nosotros entendamos la magnitud de lo que esa palabra significa. El cuerpo de Cristo en general piensa que la salvación es simplemente, me voy a ir al cielo. Y ustedes pueden hacer esa pregunta: ¿qué significa salvación? Sí, que voy a ir al cielo. Eso es verdad. Gracias a Dios vamos a tener una eternidad con Dios en el cielo. Pero esta es una palabra que incluye más que total sanidad, restauración, liberación, prosperidad, que se hace disponible a nosotros cuando nosotros recibimos la salvación. Y la salvación es el evangelio, la palabra de Dios
las buenas noticias nos es dada a través de las Escrituras y trae esa salvación. En el mero corazón del Evangelio está la salvación para nosotros. Hablamos de la doctrina de la salvación. Es una palabra que incluye mucho y tiene alcances muy grandes para nuestra Biblia. Y desde Génesis hasta Apocalipsis revela la palabra de Dios la salvación. Lo siguiente que necesitamos entender es que la salvación es por medio de Cristo solamente. Vayamos a Juan capítulo 14, el Evangelio de Juan. Es importante para nosotros que tengamos un buen fundamento de la doctrina o la enseñanza de la salvación. Y la razón por la cual es importante que vamos por este tema, muchas personas se confunden y hay distintos pensamientos acerca de qué es la salvación, cómo se recibe la salvación y qué quiere decir esto. A través de esta sesión vas a tener mayor entendimiento y va a ser fortalecido vuestro fundamento. Juan 14, verso 6 dice Jesús: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de la salvación, después de la salvación misma viene a través de Cristo. Él es el camino. Dile a tu vecino, Él es el camino. Y es lo que quiere decir, no hay otro camino. No puedes ser salvo por Mahoma, no puedes ser salvo por Buda, no puedes ser salvo por ninguna otra manera. La única manera para llegar al Padre, la única manera para ser salvo es por medio de Cristo solamente, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y este es la caña de medir de las religiones y cultos. A veces tú ves lo que otras personas hacen con Cristo y ahí te vas a dar cuenta si estás tratando con un grupo auténtico cristiano o no. Si ellos tienen otra adición al lado de Jesús o hay una separación para llegar al cielo, ellos realmente han errado. Y es asombroso. Hay iglesias que pueden ser incluidos en la fe cristiana. Muchas veces empiezan de una manera correcta, pero luego se desvían. Y aquí es donde se desvían. Aquí es la clave para nosotros como creyente. ¿Qué haces con Jesús? Para que la salvación se manifieste, el único camino es por medio de Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino. A través tenemos que entender que la salvación es un don. Vayamos a Efesios capítulo 2. Estamos yendo acerca de 4 ingredientes claves para entender la salvación. Efesios capítulo 2 establece la tercera clave para la salvación. Efesios capítulo 2, verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Digan don. La salvación es un don. Muy bien. La salvación es todo el conjunto donde incluye liberación, restauración, liberación. Solo viene por medio de Cristo y es un don, un regalo. Y por esa razón es importante. La salvación no es algo que tú mereces o puedes comprar. Es un don de Dios. ¿Y por qué esto es importante, este concepto? Hay aquellos que empiezan a pensar que de todas aquellas cosas que tienen que hacer para ganarse la salvación. Pero la palabra, como está establecido por Dios, es un don, es por fe, es por gracia, por medio de la fe. La salvación es un regalo que ha sido envuelto por el Padre para todo aquel que quiera y lo desenvuelve por fe y lo recibe.
por gracia, porque es un don, es un regalo. No es algo que tú vas a ganarte. No solo es un regalo o un don. No solo viene por medio de Jesucristo. No es todo ese conjunto de prosperidad, sanidad, liberación, pero es para cada persona, para todos. La salvación es para todos. No es solo para un grupo selecto, no es por unos pocos escogidos. Y esto es importante. No, alguien puede decir es solo para 144,000 que lo van a alcanzar. Solo aquellos que cumplen los ciertos prerequisitos. No, la salvación es para todos, el judío y el gentil, o el griego. Entonces es para todos aquellos que la reciban, es para todos. Segunda de Pedro 3:9 dice que Dios es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Primera Timoteo 2:4 dice que Él quiere que todos los hombres sean salvos. Entonces, ¿para quién es la salvación? Es para todos. Es para todos. Para todos aquellos que la van a recibir. Tienes que recibirla. Vayamos a 1 Corintios capítulo 15. Estamos hablando acerca de la doctrina de la salvación, de ser redimido, ser liberado, sanado. El espíritu de pobreza es quebrado de nuestras vidas. La salvación es un don de Dios para todos aquellos que lo reciben. A pesar que esto es un regalo y no es algo que vamos a ganar o comprar, pero sí ha costado mucho. La salvación es gratuita, no es barata. Ha tenido un costo. Primera de Corintios 6:20 dice que no te perteneces, has sido comprado con precio. Es un regalo del Padre que nosotros lo recibimos por fe, que no lo podemos pagar, no lo podemos ganar, pero es importante para nosotros que entendamos que esa salvación que es nuestra sí costó algo. Hubo un precio que fue pagado y es importante que entendamos cuál es el precio, cuál es el costo de la salvación. Nosotros no tenemos que pagar, es un regalo que simplemente tenemos que recibir por fe. Pero ¿cuál era el precio, el costo? Primera de Corintios, capítulo 15, verso 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Cuál era el precio que fue pagado? La muerte de Jesús. El precio que fue pagado fue el sacrificio de Cristo en el Calvario. Aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Ese precio era el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y lo quitó. Él se convirtió en el sacrificio, el pago para nosotros. Él se convirtió aquí nuestro sustituto. Él se convirtió en aquel que pagó la pena y pagó el precio que nosotros deberíamos pagar para tener la salvación. Ya no lo tienes que pagar porque Jesús lo pagó por nosotros. ¿Cuál es el precio? Un precio altísimo. La Biblia dice que no fuimos comprados ni con plata ni con oro, sino con la preciosa sangre de Jesucristo. ¿Cuál era el precio de nuestra salvación? Era la sangre de Cristo. Fue su crucifixión. Él la pagó. Él pagó el precio. Él murió. Él fue sepultado y se levantó otra vez. Es importante para nosotros que entendamos que por medio de la muerte de Cristo,
por medio de ese precio que Él pagó en la cruz, Él tomó nuestro lugar. Y para entender nuestra salvación, tenemos que entender ese precio. Y en ese precio, Él se convirtió en nuestro sustituto. Y al convertirse en nuestro sustituto, lo que significa es, Él entregó su vida por nosotros. Dios es un Dios santo y justo y demanda justicia. Y la justicia que Él demandó y era que tenía que haber un precio por el pecado y aquellas cosas que el hombre hizo, aquellas cosas que tú y yo hicimos, aquellas cosas que Adán hizo. Él demanda justicia. Así como poner esta analogía. Y si tú estás yendo por esta calle a 45 millas por hora, pero estás yendo a 60 millas por hora y viene un patrullero y te para y te da un ticket. Y para que tú seas redimido de ese ticket, tiene que haber una pena, una justicia. Y vas delante del tribunal y quizás sea una multa de $90 o lo que sea. Y para que tú seas restaurado, tienes que pagar esa multa. El juez dice: usted fue a 60 millas por hora en un lugar que solo está permitido ir a 45 y puedes pagar y tiene que pagar una multa de 90 o $150 o tiene que pasar una semana en la cárcel o tú pasas una semana en la cárcel o pagas con tu chequera ese ticket, pagas esa pena, ese precio. Cuando la humanidad pecó, rompió la ley y tenía que restituirse una justicia. Y Dios demandó un precio que tenía que ser pagado por esa transgresión. Y en lugar de que tú o yo lo paguemos con nuestra chequera, o que vayamos a la prisión al romper esa ley, Jesús intervino y dijo: yo voy a tomar tu lugar. ¿Qué quiere decir que Jesús pagó el precio? Él quiere decir que Él vino, intervino y se convirtió en nuestro sustituto. Y Él se para delante del juez y dice: yo voy a pagar esa multa. Y Él escribe y paga esa multa que tú y yo teníamos que haber pagado. Él se convirtió en nuestro sustituto. Primera de Juan dice: Él se convirtió en nuestra propiciación. La Biblia dice que es el precio o el sacrificio, la palabra propiciación, para esa pena que teníamos que pagar. Él era nuestro sustituto, nuestra propiciación, nuestro redentor, y nos tenía que redimir para estar otra vez en rectitud con Dios. Entonces, cuando pensamos que la salvación es gratuita, sin embargo, tenemos que entender que había un precio y ese precio era la muerte de Jesús. Y a través de esa muerte, Él se convirtió en nuestro sustituto, nuestro sacrificio, nuestro redentor para restaurarnos en esa rectitud. No solo se convirtió en nuestro sustituto, no se convirtió solo en nuestro sacrificio, nuestro redentor, sino que Él se convirtió en nuestro mediador. La Biblia dice que Él se sienta a la diestra del Padre intercediendo. Tenemos entonces nosotros alguien que es mediador continuo delante del Padre. Él defiende nuestro caso. Cada vez que venga el fiscal acusador, Él viene y dice: no, todo eso ya ha sido pagado, juez. Y las buenas nuevas son que nuestro abogado es nuestro hermano y que también es el hijo del juez. Tenemos favor en el cielo. Aleluya. La salvación lo cubre todo. Es un don, un regalo para nosotros. Y la salvación viene a través de Cristo, solo a través de Él. Él es el camino. Y aunque es gratuita, no ha sido barata.
Hay un precio y el precio fue Cristo. Tenéis que entender el precio que Él pagó cuando Él fue a la cruz y se convirtió en nuestro sustituto, nuestra propiciación, nuestro redentor y nuestro abogado. Él es aquel que pagó el precio para nosotros con su muerte, sepultura, resurrección. Es importante que nosotros entendamos que Cristo, su muerte y resurrección fueron eventos reales. Entonces, ¿por qué es importante que entendamos esto? Hay un ataque continuo acerca de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Si nosotros no tenemos una convicción plena y profunda de la muerte y la resurrección de Jesús, entonces vas a perder la fe. Aquí, si tú estás en 1 Corintios capítulo 15, vayamos y leamos desde el verso 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Lo que Pablo está hablando aquí es la importancia de entender la muerte, sepultura y resurrección de Cristo desde el mero comienzo. La muerte y la resurrección de Cristo fue atacada y continúa hasta este día. Pero hay pruebas irrefutables de la muerte y de su resurrección. Y tenemos que establecer en nuestro corazón que ese es un hecho y una parte intrínseca de nuestra fe como creyentes. Y lo que Pablo dice, si Cristo no murió y si no resucitó, somos los hombres más dignos de conmiseración. Nuestra fe es vana, porque todo el fundamento de lo que creemos, todo el fundamento de nuestra fe viene y se basa en esta verdad. Es aquí en la doctrina de salvación dice que Cristo murió por nosotros, fue sepultado y resucitó de los muertos. ¿Cuál es el evangelio? Pablo dice aquí en 1 Corintios 5, 4, que Cristo fue sepultado, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y esa es la parte fundamental de nuestra fe. Está en el centro de esta doctrina de salvación, que nosotros hemos sido hechos salvos, hemos sido restaurados, hemos sido hechos libres y nos ha sido dada sanidad, vida eterna, y nuestros nombres han sido puestos en el libro de la vida del Cordero y vamos a vivir para siempre con el Padre en el cielo. Y estamos aquí ahora en el reino de Dios, estamos disfrutando las liberaciones y las provisiones de Dios, pero esto viene a través de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, y no debemos permitir a nadie que traiga duda a nuestras vidas, y esto tiene que ser establecido. Cristo murió en el Calvario, Él tomó nuestros pecados, Él se convirtió en nuestro sustituto y ha tomado sobre sí nuestros pecados. Él es nuestro sacrificio, nuestro abogado y nuestro redentor, y eso tiene que estar establecido una vez por todas. Entonces vamos a tomarnos unos momentos para establecer esas verdades y esos hechos que realmente sucedieron. Hay muchas pruebas de su muerte. En el primer siglo no había realmente alguna pregunta o cuestionante de la muerte de Cristo. Había muchos testigos. Estaban los soldados romanos que vieron que murió. Ellos estaban ahí.
estaba ese soldado que lo traspasó el costado del Señor con la lanza y salió agua y sangre, y eso era la evidencia que estaba muerto. Tenías ahí también a los soldados, y ellos no le quebraron las piernas porque ya estaba muerto. Si tú estudias la crucifixión, ellos quebraban las piernas de las personas que estaban colgadas. Y si tú lees las descripciones de la muerte de Jesús, no les rompieron las piernas porque ya estaba muerto. Las mujeres estaban ahí en la cruz y ellas eran testigos de que murió. Tenías al centurión en Mateo que nos da el testimonio de la muerte de Cristo. Y vas a otros escritos, no solo lo encuentras en la Biblia, sino en libros de la historia que registran la muerte de Cristo. Es una prueba irrefutable de la muerte de Cristo. Y eso nos lleva al otro ingrediente clave de nuestra fe, y es crítico que lo entendamos, y esa es la resurrección. ¿Por qué la resurrección? Vayamos a 1 Corintios capítulo 15. Si estás ahí, miremos esto. Veamos otra vez con el verso 3. Porque primeramente os he enseñado de lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Veamos el verso 5. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después vemos aquí que había un número de testigos que vieron su muerte, que declararon que estaba muerto, fue puesto en la tumba. Y después de esto tenemos a los 12 discípulos, incluido Pedro, que lo vieron vivo. Después 500 otros hermanos que los vieron juntos. Veamos a Hechos capítulo 1. Verso 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Verso 3. Es una declaración de la prueba de la resurrección de Jesús, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces vemos otra vez que muchas personas lo vieron y fueron testigos que Cristo estaba vivo, Jesús estaba vivo después de su muerte, incluyendo muchas pruebas indubitables. No hay cuestionamiento de la resurrección de Cristo. No solamente se levantó de los muertos, sino que ascendió a los cielos. Y Lucas aquí se refiere en los primeros versos del libro de Hechos hasta el día que fue tomado en los cielos. Veamos el verso 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, está hablando aquí con los discípulos, Jesús les está ministrando a ellos, Él les está hablando. Cuando lo estaba mirando, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces vemos que Jesús murió, fue enterrado, se levantó y subió a los cielos. Aquí en Efesios capítulo 2
dice que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y vemos aquí a los discípulos siendo testigos de la ascensión de Cristo al cielo. Estaban hablando con Él. Y Jesús les está enseñando y de repente empieza a subir. ¿Te puedes imaginar eso? Estás ahí en un círculo conversando y Jesús está hablando. Y les dijo, va a estar todo bien, el Espíritu Santo va a venir aquí y Él les va a instruir. Y de repente empieza a levantarse y empieza a subir hasta que está más arriba de las nubes y ya no lo puedes ver. Y un ángel se aparece. ¿Por qué estás mirando ahí arriba? Él subió, Él está arriba, estamos mirándolo. Hey, el mismo Jesús va a regresar de la misma manera que se ha ido. Y tenemos la promesa del retorno de Jesús. Pero aquí, en referencia a la doctrina de salvación, es importante para nosotros que entendamos que la salvación está incluida en la muerte, sepultura, resurrección y ascensión de Cristo. Porque eso es importante, porque la resurrección es la prueba de todo lo que Jesús hizo y dijo hasta ese momento. Si no hay resurrección, no tendríamos ninguna fe, no estaríamos donde estamos. La resurrección es la clave para nosotros como creyentes y es la prueba de lo que Jesús habló y es la prueba de lo que la Biblia nos revela concerniente a la salvación. La salvación, aunque es para todos, tiene que ser recibida. Veamos Efesios capítulo 2. Estuvimos ahí un momento atrás. En referencia a la salvación siendo un don, un regalo. Pero tiene que ser recibida. Veamos el verso 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La salvación tiene que ser recibida por fe. Romanos 10, 9 y 10 dice que cualquiera que cree en su corazón y confiesa con su boca será salvo. Cada uno que cree en su corazón y lo confiesa con su boca va a ser salvo. La fe es creer en tu corazón y hablar con tu boca. 2 Corintios capítulo 4, verso 13 dice, creí, por lo tanto hablé. Entonces la salvación es gratuita. Es un don, un regalo, pero es para cada uno que la recibe. Y la manera como lo recibes es por fe. Y la fe es creer y hablar que Jesús es el Señor. Y eso es importante, porque si no entiendes este componente y no entiendes el consejo total de la palabra de Dios, que es un don gratuito, puedes caer en aquel territorio de aquellos que creen, si Dios murió por todos y ha dado a su hijo unigénito, entonces todos ya somos salvos. Todos son salvos los que los reciben. En otras palabras, si yo saco un billete de $1 o de $20, él está delante de mí ya. Y dice aquí está $20, es un don, un regalo, puedes tenerlo. Pero si no lo tomas, déjeme hacerlo de otra manera. No tengo muchos billetes de $20 para todos. Digamos, voy a poner $1,000,000 en tu cuenta bancaria. Y tú te emocionas y dices, oh, qué lindo. Han puesto $1,000,000 en mi cuenta, pero nunca escribes un cheque, no giras ningún cheque. Y no empiezas a operar ni a usar ese $1,000,000. Eso no te va a servir de nada. Hay muchas personas, para personas la salvación ya ha sido depositada.
Tú puedes ver esto a lo largo de la Biblia. Hay la inferencia que todos los nombres de las personas estaban en el libro de la vida. Pero lo que sucede es que son borrados si no cobras ese depósito. Si no usas ese depósito, entonces la salvación ha sido depositada para cada uno de nosotros, pero hasta que tú no gires ese cheque, no lo firmes, no la vas a recibir. Así es como si yo depositara $1,000,000 en tu cuenta bancaria, y quizás te pueda dar una mejor analogía. O te puedo dar un cheque por $1,000,000, pero tú no lo cobras. Eso no te va a servir de nada. Lo puedes poner en un marco, lo puedes colgar en tu pared y decir, ya tengo $1,000,000. No, está colgado en la pared hasta que tú vas y cobras ese cheque. Dios dice, yo ya les he dado la salvación. Yo les he dado vida. Es suya. Pero tienes que ir y cobrar ese cheque. Y lo cobras al decir, yo creo en que Jesús murió, fue enterrado y se levantó para mí. Y yo lo confieso como Señor de mi vida. Y el momento que tú lo haces, ese cheque de salvación es cobrado. Es un don gratuito, es para cada uno. Pero tiene que ser recibido. Y es recibido por medio de la fe. Y esa fe, cuando recibimos esa fe, ¿qué pasa? Que la Biblia dice en Romanos capítulo 5 que somos inmediatamente justificados. Dile al de tu lado, justificado. Lo que quiere decir en términos teológicos es que nosotros hemos recibido justificación. Cuando has recibido salvación, cuando has cobrado ese cheque, cuando declaras que Jesús es tu Señor, en ese momento hemos sido justificados como si nunca hubiéramos pecado. Hemos sido hechos justos y rectos delante de Dios. Hemos recibido su justicia y somos hechos la justicia de Dios en Cristo. Y estamos en rectitud delante de Dios. Legalmente has sido hecho justo. Has sido justificado con Dios. Has nacido de nuevo. Y te conviertes en una nueva criatura, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Te conviertes en una nueva creación el momento que cobras ese cheque y eres justificado. No importa lo que has hecho, no importa cuántos desastres has ocasionado, no importa cuán culpable te sientes ni lo que hayas hecho. En ese momento eres justificado delante de Él, de la manera como si nunca hubieras pecado antes. Pero hay también una obra continua que está sucediendo en tu vida. Mientras estamos siendo justificados, justificación sucede rápidamente. Nuestro espíritu se convierte en una nueva criatura, pero hay un proceso que empezamos a caminar que se llama santificación. Y la santificación quiere decir un proceso de crecer en la imagen de Cristo. La justificación quiere decir que inmediatamente somos hechos justos delante de Dios como si nunca hubiéramos pecado. Nuestro espíritu, todos aquellos que estamos en Cristo nos convertimos en nueva criatura. Somos espíritu, alma y cuerpo. Seres en tres partes que se convierte en nuevo el momento que eres justificado. El espíritu, el hombre espiritual. Y todavía tenemos nuestra alma y nuestra carne, que necesita una obra, que tiene que ser santificada. Y ahí es donde dice que tenemos que ocuparnos de nuestra salvación. Si ya soy salvo, si ya estoy justo, ¿y cómo voy a ocuparme de mi salvación? Yo creía que era un don gratuito. Y no es por obras para que nadie se gloríe. Y dice que por el lavamiento de la palabra. Esto puede ayudar a muchas personas a entender el proceso. Hay una santificación, un proceso de santificación que es un proceso que continúa hasta el día que nos vayamos al cielo.
nos vamos de este lugar cuando el Señor viene o nos recibe, pero hay un proceso de santificación que está sucediendo en nuestra vida. Dice que Romanos 12:2, 1 y 2, dice que tenemos que ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. No nos tenemos que conformar a este siglo. Tenemos que presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y ese es el proceso de santificación, que estamos creciendo en la imagen de Dios. Cuando nacemos de nuevo, nos convertimos en un nuevo espíritu, una nueva creación en Cristo, pero tenemos que crecer espiritualmente. Santiago 1:21 dice: recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y aquí eso es importante que entendamos: espíritu, alma y cuerpo. Muchas personas dicen que tenemos un servicio, un avivamiento, y 55 almas se salvaron. No está exactamente correcto. Y yo también he usado esa terminología antes para que nosotros entendamos: las almas están siendo salvadas progresivamente. Esa es la palabra, por eso en Santiago 1:21, esto me confundía en el entender esta doctrina de salvación hasta que yo empecé a entender la santificación. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. No salvarte a ti, ya eres salvo. El momento que has recibido a Cristo, ya eres justificado. Tu hombre espiritual se ha convertido en una nueva criatura en Cristo. Somos justificados, pero hay un proceso de santificación que está salvando nuestra alma, la renovación de nuestra mente. Nuestra mente es nuestra alma. Entonces está este proceso que estamos siendo transformados en la imagen de Dios. ¿Cuántos de ustedes son más maduros en el Señor ahora de lo que eran la semana pasada? Yo creo que todos le puedan levantar su mano. Es la idea, es que nosotros estamos creciendo en el Señor. Soy más maduro en el Señor ahora que de lo que era hace 10 años, pero no soy más salvo ahora de lo que era entonces. Pero Dios está obrando en mí a través de su palabra. Me está santificando por ese proceso de santificación que viene a través de esa palabra de renovar nuestra mente. Tenemos la justificación, santificación, y tienes que recibir la santificación. Es crecer en la imagen de Cristo, ese proceso de crecer en la imagen de Cristo. Hay otro término que lo quiero lanzar, que es la glorificación. Tienes la justificación, que es la salvación inmediata de tu espíritu. Santificación, la salvación de nuestra alma. Y la glorificación es cuando Cristo venga, cuando nosotros vayamos al cielo, nuestros cuerpos van a ser glorificados. Hasta ese momento que somos cambiados en un abrir y cerrar de ojos, tenemos que continuar a crucificar nuestra carne. Nuestra carne tiene que ser un sacrificio vivo delante del Señor. Y la carne es aquel asunto que tenemos que tratar como creyentes de manera continua. La Nueva Versión Internacional dice que la carne es la naturaleza pecaminosa, que tiene que y continúa en tratar de levantarse. Tenemos que presentarla como un sacrificio vivo. Y está viva. Y se baja del altar. No es como ese toro que se mataba y se lo dejaba muerto en el altar. Pero nosotros tenemos que poner nuestra carne al altar y todavía ella se quiere bajar. Y Pablo dice, cada día yo muero a la carne. Entonces, continuamente tenemos que crucificar esa carne hasta ese momento de glorificación. Cuando dice, en un abrir y cerrar de ojos, esto mortal se va a vestir de inmortalidad. ¡Aleluya! ¿Qué día va a ser ese? Alabado sea Dios. Y nuestra salvación total va a ser completada en ese momento. La justificación, como si nunca hubieras pecado. Cuando nosotros hablamos acerca de muchas cosas y podemos hablar de muchas más, en esta enseñanza de salvación, vayamos a Juan capítulo 10 y acabemos con este pensamiento, la seguridad de nuestra salvación. Verso 27, capítulo 10 de Juan.
Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esto es Jesús hablando. ¿Y quiénes son sus ovejas? Nosotros. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y les doy salvación y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Vayamos a Romanos capítulo 8, verso 38. Leamos desde el 37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El momento que confesamos a Jesús como Señor y Salvador y creemos en nuestro corazón, somos justificados, somos quitados del reino de las tinieblas y trasladados al reino de nuestro amado Señor Jesús. Y el Padre Dios se convierte en nuestro Padre. Y Jesús dice, el Padre es más grande que todos, más grande es aquel que está en nosotros. Nadie nos va a poder quitar de la mano de nuestro Padre. Yo estoy totalmente convencido que ni muerte, ni ninguna otra cosa nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hay una seguridad, una confianza que Jesús nos puede mantener y que nuestra salvación, hay una seguridad en esa salvación. Pero veamos Hebreos 6. Yo necesito acabar esto rápidamente. Capítulo 6, verso 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Si se recayeron, ese recaer no quiere decir pecado. Hay mal entendimiento en esto. Pero lo que te quiero decir y establecer aquí, hay una seguridad de Dios y que Jesús nos mantiene. Y el diablo ni nadie puede quitarnos de sus manos. Tenemos una confianza en nuestra salvación. Pero sin embargo, la Biblia claramente en este verso, y hay otros en Hebreos capítulo 6, evidentemente hay una manera que las personas que pueden perder su salvación. Y quiero decirte cómo sucede. Somos salvos. ¿Cómo somos salvos? Por gracia a través de la fe, creyendo en Cristo. ¿Y cómo nos mantenemos salvos? Continuando en confiar en Cristo. Él es nuestro Redentor, nuestro sustituto. Es así como somos salvos y nos mantenemos salvos. Pero ¿cómo puedes perder tu salvación? Es de la misma manera como eres salvo. Nadie te la puede quitar. El diablo no te la puede quitar. Hay una seguridad en la mano de Dios. Solo tú mismo, con tus propias decisiones, puedes perder esa salvación. Y viene otra vez al recaer, al apartarte de Cristo. ¿Y cómo te apartas de Cristo? No tienes un fundamento fuerte sobre la salvación y el pecado viene a tu vida y ese pecado no te quita de ahí. Pero ese pecado te pone en una posición donde tú, la Biblia dice en Hebreos 3, dice que el engaño del pecado va a causar que vas a llegar a un lugar de incredulidad. He compartido esto en la clase en la doctrina del pecado. Pero si tú permites el pecado en tu vida, estás jugando en un territorio peligroso, donde hay engaño, y te va a poner en un lugar donde vas a darle la espalda a Dios y te vas a escapar, te vas a ir y vas a perder tu confianza y tu fe en Él. Y eso puede suceder de muchas maneras. Hay dos lados a esta catástrofe. Puedes caer en pecado y el pecado te va a guiar a esa ribera resbalosa del pecado de la muerte. Y el otro lado es que vas a entrar en ese lugar de obras, donde tú vas a pensar que vas a tener que comprar tu salvación. Y ambos territorios son peligrosos. Tenemos que mantenernos aquí. Nuestra salvación viene por fe y confianza en Cristo.
y nos mantenemos salvos ahí, para que estemos justos con Él, justificados por sus obras, y luego vamos en un proceso que somos más allá, más como Él, cuando la palabra de Dios obra en nuestra vida. La doctrina de salvación nos pone en un buen fundamento. Pónganse de pie. Padre, te agradecemos que por medio de la gracia podemos ser salvos por medio de la fe. Te agradecemos porque Cristo pagó el precio. Él pagó el precio y hemos sido comprados con ese precio, que es un don que tú nos has dado, que de tal manera amaste al mundo que has dado y nos has dado a tu Hijo, y que todos aquellos que invoquen tu nombre y crean en su corazón van a ser salvos. Recibimos esa salvación sabiendo que hemos sido justificados, hemos sido hechos justos por lo que Cristo hizo, y continuamos caminando en esa salvación, confiando en ti, tomando tu palabra, mirando aquel día cuando vamos a ser cambiados en un abrir y cerrar de ojos, para ser arrebatados contigo, para estar contigo para siempre. Invocamos tu nombre por tu ayuda y tu gracia para mantener esta salvación que nos has dado. Gracias que nos has dado esa verdad en el nombre de Jesús. Amén.